comunidad iberoamericana, reciban un saludo fraterno. El día de hoy estaremos socializando el proyecto de investigación que tiene por título Fortalecimiento de la tradición oral de la cultura zenú a través del uso de podcasts en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Patio Bonito Norte de San Andrés de Sotavento, Córdoba. El grupo investigador está conformado por Neisa Bolaño Márquez, Manuel Villalba Coy y David Díaz Zavala, estudiantes de maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Durante el proceso investigativo se recibió la asesoría del profesor John Jairo Pérez Vargas, a quien agradecemos por su acompañamiento durante la elaboración de nuestro proyecto. En nuestra investigación, el problema detectado fue la pérdida de identidad de las tradiciones orales por parte de los jóvenes causadas por la adopción de nuevas costumbres tomadas de las redes sociales, programas televisivos, desconocimiento, desinterés o falta de apropiación de los estudiantes por la tradición oral, carencia de encuentros con mayores y sabedores de la tradición oral y timidez para expresarse en público. En este sentido, tanto los jóvenes como los padres de familia han descuidado la tradición oral de sus antepasados. Ya no suelen reunirse en torno a una fogata como se hacía anteriormente. Por otra parte, los sabedores y mayores poseen grandes conocimientos y tratan de contar esos relatos en sus hogares o en escuelas cuando se les solicita. Entonces, ante la necesidad de brindar solución a esta problemática, se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el aporte del uso de podcasts en el fortalecimiento de la tradición oral de la cultura zenú en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Patio Bonito Norte de San Andrés de Sotavento, Córdoba? Y con el fin de responder a nuestra pregunta problema, se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos fortalecer la tradición oral a través del uso de podcasts como medio de comunicación de saberes de la cultura zenú en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Patio Bonito Norte de San Andrés de Sotavento. Asimismo, se plantearon 3 objetivos específicos que darán respuesta a nuestro objetivo general. Como primer objetivo, identificar el rol que cumplen los adultos, mayores, líderes y autoridades indígenas locales en los procesos de transmisión de saberes de la tradición oral en los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Patio Bonito Norte. Crear espacios de integración comunitaria en donde los abuelos, mayores, líderes y autoridades indígenas locales promuevan la identidad cultural a través de la oralidad. Emplear los podcasts como medio de transmisión de saberes locales de la cultura zenú. En cuanto a la justificación, la investigación está relacionada con la línea 2 de la formación específica y disciplinar de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Profundización e investigación en educación intercultural. Está centrada hacia la tradición oral y el uso de las tecnologías para salvaguardar los saberes ancestrales. Permite reforzar el sentido de pertenencia hacia los saberes de su comunidad. Bien, continuando con nuestra exposición, pasamos a hablar ahora sobre el marco teórico. Para lograr los objetivos se revisó una extensa literatura de la cual sobresalen los siguientes autores, de acuerdo al tema de interés. En primer lugar, los antecedentes consultados fueron, a nivel internacional, las investigaciones de Solano y Sánchez, quienes, entre otros, Galán, de Lara, del Campo y Salar, quienes utilizaron pedagógicamente diferentes herramientas de audio y video para recopilar y difundir saberes diferentes. Entre las herramientas utilizadas se encuentra la plataforma de audio SoundCloud, que fue seleccionada para este proyecto. En el ámbito nacional tenemos a Obregón, a Chiripúa y Castañeda.
Ellos utilizaron diferentes estrategias para fortalecer los procesos de transmisión y de la tradición oral y de esta forma generar un diálogo de saberes ancestrales entre mayores y los jóvenes. Ahora, en el ámbito o en a nivel local tenemos a Verástegui y Brum, Polo, Uparela y Galván, quienes potenciaron la identidad de la cultura zenú utilizando tecnologías y lúdicas. Se tuvo en cuenta la metodología, los resultados obtenidos y las recomendaciones para planear y colocar en práctica la investigación. Ahora bien, para el marco teórico se seleccionaron 3 categorías. Tenemos como primero la tradición oral. Para la investigación se tomaron los postulados de Alfonso de la Osa, que manifiesta que la tradición oral es el conjunto de voces colectivas que se van formando tradicionalmente de persona a persona a través de la generación o de diferentes generaciones, elaborando una cultura con identidad. Mientras que Xavier Exanis señala que los cuentos, los mitos, las leyendas, los refranes, las canciones, las décimas, hacen parte de la tradición oral y estas se oían tanto en las plazas como alrededor del fuego, en los patios o en las cocinas. También tenemos a Eugenia Villa, que ella considera que algunos textos de la tradición oral como las leyendas cumplen funciones sociales, morales y de orientación normativa del comportamiento. Otros relatos llenan explicaciones a preguntas existenciales de la vida y suplen necesidades básicas de la cotidianeidad. También tenemos el punto de la identidad cultural. En relación con la identidad cultural tenemos a Olga Molano. Ella afirma que se puede tener el sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten costumbres, valores y creencias y se recrea individual y colectivamente. Ahora, Ignacio González también considera que la identidad cultural de un pueblo viene definida a través de múltiples aspectos en ritos y ceremonias propias, comportamientos colectivos, sistemas de valores y creencias. Por otro lado tenemos al señor José Jamioy, que afirma que los saberes indígenas en el marco del derecho han permitido estrechar la relación entre la niñez y los ancianos sabedores para valorar la cultura desde diferentes aspectos. Estas concepciones fueron fundamentales al momento de realizar las entrevistas entre los mayores sabedores y los jóvenes del pueblo zenú. Y por último, en el marco teórico tenemos los podcasts. La señora Isabel Solano y María Sánchez, ellas afirman que los podcasts, que el podcast es un archivo digital de audio, aunque también puede ser de video, y puede ser distribuido por internet. El señor José Gamboa señala que se pueden usar los podcasts educativamente como recurso didáctico, siempre y cuando haya una justificación metodológica. Y el señor Bernardo Barrera, da las pautas y los pasos para editar y promocionar los podcasts. El marco legal. Dentro del marco legal, pues, en la investigación se dividió en 3 ámbitos: en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y en el ámbito local. Entonces, en el ámbito internacional se destaca la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. Ellas se enfocan en el patrimonio inmaterial de la oralidad, que deben preservarse y transmitirse a las futuras generaciones. Y qué mejor manera de hacerlo que preservando los relatos de nuestros mayores y sabedores, aprovechando las tecnologías, que en este caso es el uso de los podcasts. A nivel nacional tenemos la Constitución Política del 91, la Ley General de Cultura,
1185 del 2008, el decreto 2941 del 2009, la ley 1037 del 2006, la ley 397 del 97 y la ley 115 de 1994. Todas estas garantizan los derechos de los jóvenes a su formación integral, al acceso y fortalecimiento de su cultura y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y en el ámbito local tenemos la Ley de Gobierno Propio del Pueblo Zenú, que garantiza la protección de la oralidad y la identidad del pueblo zenú. Bien, la metodología, aplicación y desarrollo. Bueno, en cuanto al aspecto metodológico, el tipo de investigación es una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque esta admitió o permitió que los investigadores se integraran con los investigados, con el fin de conocer de cerca los pensamientos acerca de la problemática de la pérdida de la tradición oral y la forma en que ésta se puede fortalecer. El enfoque de esta investigación fue una investigación y acción. ¿Por qué? Porque fue necesario que los estudiantes, en este caso son los investigadores o los que realizaron la entrevista, se integraran y participaran en la investigación y planearan o realizaran las entrevistas a los líderes mayores, sabedores de la comunidad, para hacer la recopilación de toda esa información de los saberes de la tradición oral. La población que se tuvo en cuenta, pues fueron 404 estudiantes de la institución educativa Patio Bonito Norte, que quedó ubicado al norte del municipio de San Andrés Sotavento, del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. Entonces, para la muestra se tomaron estudiantes del grado noveno, aproximadamente, 15 estudiantes. Ahora, entre las técnicas e instrumentos para la investigación, se utilizaron instrumentos aplicados a estudiantes, líderes mayores, sabedores y padres de familia, como lo que eran las encuestas, entrevistas y la observación directa mientras se realizaban los podcasts. Continuando con la sustentación del proyecto, el fortalecimiento de la tradición oral, de la cultura zenú a través del uso de podcast en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Patio Bonito Norte de San Andrés Sotavento, Córdoba, se pudo encontrar los siguientes resultados. En la encuesta Padre de Familia, los encuestados reconocieron que poseen algunos conocimientos sobre la tradición oral, pero admite que se ha perdido la costumbre de contar relatos en familia como se hacía anteriormente. Por eso los padres de familia piensan que tienen gran responsabilidad de ayudar en el fortalecimiento de las costumbres y tradiciones ancestrales. Por ello, se ocuparán de dar a conocer la tradición oral a sus hijos y nietos. Por otra parte, las encuestas aplicadas a los estudiantes lograron concientizarlos sobre el desconocimiento de la tradición oral de su pueblo, de su desinterés por escuchar relatos de padres o abuelos. Por eso se mostraron interesados en investigar sobre la tradición oral de su cultura y aprovechar el uso de las tecnologías para preservar la tradición oral. Además de esto, las entrevistas aplicadas a 5 mayores y sabedores con gran acervo cultural sobre la tradición oral permitieron la recopilación de leyendas, mitos, cantos de monte, décimas, cuentos, de los que fueron también protagonistas los estudiantes de grado noveno, quienes planearon, grabaron y recopilaron los relatos que luego fueron subidos a la plataforma de audio SoundCloud y compartidas con estudiantes y docentes. Actualmente los relatos recopilados son utilizados para la orientación de la temática en el área de lengua castellana. Es decir, esta investigación presenta una utilidad pedagógica y se puede colocar al alcance de diferentes instituciones y comunidades. En las dificultades encontradas se puede decir que al principio una de las dificultades presentada era el temor que tenían los estudiantes para hacer las entrevistas, pero esto mejoró cuando los docentes orientaron técnicas y practicaron juntos a ello.
Se puede decir de todo lo anterior que se cumplieron los objetivos propuestos. Los sabedores y mayores cumplieron el rol de transmisores de saberes de la tradición oral. Se crearon espacios de integración comunitaria en donde los adultos mayores indígenas locales fortalecieron la identidad cultural de los estudiantes a través de la oralidad. Es decir, que se integró la comunidad con la escuela en la adquisición de competencias comunicativas. En la producción asociada al proyecto se destacó el trabajo de investigación con los estudiantes, la página con los podcasts, un artículo científico. Para líneas de trabajo futuro se recomienda continuar con la recopilación de los relatos de la tradición oral, enriquecer la plataforma SoundCloud con otros audios. Los sabedores mayores y padres deben promover el fortalecimiento de la tradición oral. Los docentes deben integrar al currículo los saberes de la tradición oral. A continuación les dejo unas citas bibliográficas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de dicho proyecto. Además de esto, le agradecemos la atención prestada. De esta forma se llevó a cabo el desarrollo del proyecto, el fortalecimiento de la tradición oral de la cultura zenú a través del uso de podcast en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Patio Bonito Norte de San Andrés de Tarento, Córdoba. Muchas gracias por habernos escuchado.